Hola, ¿qué tal, hermanos del Pino? Les saluda su hermano y amigo Carlos Salazar desde acá de la provincia de Los Santos. En esta ocasión para hablar un poco de las recomendaciones que podemos seguir basado en la apertura este 1 de junio del bloque 2 que involucra eventualmente a las iglesias, ¿no? Estas recomendaciones no son solamente para la iglesia del Pino, sino para todas las iglesias, tratando de proteger la población cristiana, ¿no? Y me gustaría empezar con Proverbios 22:3, que dice: el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Entonces es un llamado de la Biblia a ser prudentes, sobre todo en este tiempo, aplica muy bien. Y si bien es cierto, claro que debemos y podemos empezar a reunirnos y darle gloria a Dios en conjunto, en congregación, pero a la par tenemos que ser prudentes, razón por la que amerita conversar sobre las recomendaciones que debemos de tener previas a esta apertura el 1 de junio. Entonces me gustaría empezar en el orden cronológico, cómo llegamos al culto, a la iglesia, al templo, y cómo nos vamos del templo terminando, ¿no? Entonces, lo primero es que mucha gente ha hablado de lo de tomar las temperaturas en la puerta de la iglesia. El CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, no tiene esto como una recomendación principal, lo de la toma de temperatura para las iglesias. Sin embargo, se puede hacer, y de hecho, en mi opinión personal, de poderse hacer, se debe hacer. El problema es que hay que saber cómo hacerlo. La forma probablemente más eficaz de hacerlo es que cuando la persona llega al templo haya una mesa donde haya un termómetro, y allí la persona se toma la temperatura, dice a voz alta cuál es su temperatura, y alguien que está parado a más de 6 pies o 2 metros pues escucha la temperatura, y dependiendo de eso toma la decisión. Si es más de 38, toma la decisión de que la persona no entre, y si es menos de eso, la persona puede entrar. Si la persona puede entrar, recoloca el termómetro en la mesa, y alguien viene y lo limpia con alcohol o con alguna otra sustancia avalada por el CDC, y se vuelve y repite el procedimiento, ¿no? ¿Por qué hacerlo de esta forma que pareciera tediosa? Número uno, porque si tenemos una sola persona tomando todas las temperaturas, esta persona está altamente expuesta, ya que está en contacto con todas las personas que están entrando, y pues es muy riesgoso. Mientras que si tenemos una mesa aislada, eso evita que haya un contacto directo entre la persona que está midiendo la temperatura y la que es medida, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, debe haber algún sistema de lavado de manos, o por lo menos con alcohol de más de 60% en la entrada de la puerta, ¿ok? La persona antes de entrar debe lavarse las manos o usar gel alcoholado de más de 60%. Lo otro es que al entrar todos deben venir con una mascarilla, que bien puede ser de tela de ropa, ¿no? No tiene que ser una mascarilla quirúrgica como la que usamos nosotros, pero puede ser ropa, una mascarilla de tela, ¿no? Bien. La forma como vamos a operar, o como se debe operar en las iglesias, es por grupos pequeños, de forma que una vez dentro del templo, las personas deben estar separadas de 6 pies o 2 metros, de ser posible, ¿no? Y para ello, para poder lograrlo, las congregaciones, o las reuniones, mejor dicho, deben ser de pocas personas. Mi recomendación personal es que en una reunión específica sea para los adultos mayores. Gente de más de 65 años debe estar en una sola reunión, y deben estar separadas de 6 pies o 2 metros entre ellas dentro del templo. Y en otras reuniones reunir pues las demás personas
en los grupos que sea apropiado para la separación, ¿no? Puede hacerse juntos, todos siguiendo un mismo patrón, o también puede hacerse en grupos como si fuera de escuela dominical. Lo importante es que no haya ese abultamiento de gente dentro de la congregación. Entonces, también es ideal tener dentro del templo ventilación normal, o sea, ventilación natural. Mientras se puedan abrir las ventanas, la brisa pueda correr, es mejor. Si se puede hacer al aire libre, sería todavía mucho mejor, porque nosotros sabemos que la mayoría de los outbreaks o las grandes contaminaciones, grandes contagios han sido en lugares cerrados, y eso es lo que queremos evitar, ¿no? Entonces, también me han preguntado sobre los niños, cómo podemos hacer con los niños dentro de la congregación, que sabemos que es difícil que ellos no se muevan de un lugar a otro, mantengan la distancia. Pues a mi parecer, y lo que he leído de parte del Centro de Control de Enfermedades, los niños deben estar con sus familias, por lo menos dentro de la congregación, por dos razones. Número uno, ya están dentro de el contexto en el que siempre están, así que si el virus está en la familia, pues se queda con ellos, y si no lo está, pues no lo adquiere de otra familia, es decir, de otro hogar, ¿ok? Entonces lo ideal es que los niños se queden con su familia, y número dos, los padres también tienen la oportunidad de controlarlos, porque son eventualmente los que mejor deberían controlar sus niños, ¿no? En mi opinión, sería contraproducente reunir a todos los niños en un solo grupo, como si fuera una escuela dominical de niños. Sería impráctico, ¿ok? Otra de las recomendaciones del CDC es sobre la ofrenda. Hay muchas iglesias que recogen la ofrenda pasando la canasta, y eso tampoco debe ser. Para nosotros, pues es fácil, porque mantenemos el mismo sistema, una sola canasta en el frente, la gente va y deposita en orden y vuelve a sus asientos, ¿no? La forma de saludarnos también es importante. Lastimosamente, no debemos saludarnos de besos y dándonos la mano tampoco, por lo menos mientras pase esto o termine de transcurrir esta etapa. Por ahora podemos saludarnos de codo, ¿no? Como sabemos. Al final del culto tampoco debemos reunirnos y ponernos a hablar, ¿verdad? Hacer vida social, como le llamamos, sino que podemos irnos directamente a nuestras casas, o hablar de lejos, que sería menos recomendado, pero también, ¿ok? Y por último, entre los servicios que se van dando a lo largo del día, siempre debe haber desinfección. O sea, debe trapearse la iglesia, barrer, trapear y limpiar las superficies más usadas. Por ejemplo, los micrófonos, las bancas, las puertas, las maniguetas de las puertas, etc. Las superficies normalmente contactadas deben ser limpiadas. Se puede limpiar, ¿verdad?, con alcohol, con solución alcoholada, que sería una de las cosas que más se utiliza, o también podría ser con Clorox, con agua y cloro, ¿ok? La forma de combinarlo sería mezclar 5 cucharadas grandes en un galón de agua, ¿no? Esa solución de cloro diluido puede ser útil para limpiar las superficies. Entonces, bueno, estas son las principales recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades para la reapertura del bloque 2 y la reapertura de las iglesias alrededor del mundo, que en este caso pues nos atañe a nosotros, a nuestro país. Gracias por escucharme y espero sus preguntas. Chao.